Me llamo Pablo, desde hace muchos años laburo la temática de la discapacidad en la Universidad del Comahue, que está en la Nor Patagonia, Argentina. La universidad es grande, tiene como varias sedes en 2 provincias, como en 2 estados, ¿no? Y eso, bueno, tiene como varias cuestiones para empezar a contar. Yo no me quiero enroscar mucho en ponerme a contarles muchas cosas porque quisiera, primero, generar o proponerles un encuadre y algunas propuestas para ese encuadre que tiene que ver con otros tiempos y otros espacios. Así que bueno, en esa complejidad vamos jugando. A ver, les voy a contar esa dimensión primero. Entonces, lo que sucede en la Argentina es que, por lo menos en nuestra universidad, el área en la que estoy laburando y de la que vengo, nace por exigencia, por lucha, sobre todo de estudiantes y de estudiantas. En la década del 90 se organizan, en realidad no ancladas a la cuestión de discapacidad, pero sí usándolo como una de sus referencias, ¿no? Y a partir de ahí le exigen a la universidad un tránsito digno, como cualquiera. No como política compensatoria, que era lo que explicaba de alguna manera la profe Ochi hace un ratito, ¿no? Y eso da lugar, esa fuerza instituyente, esa acción directa, esas dimensiones que generalmente no aparecen como parte de la institucionalidad, lo que sí trae es la respuesta institucional de la creación del área. Ahora, lo interesante de ese fenómeno, y esto es como la primera semilla de una dimensión nada más, que es quizás hasta de las más superficiales que les voy a contar, no es la que más me interesa, que compartamos hoy y mañana. Pero también lo de hoy y mañana, la idea va a ser trascenderlo, pero vamos por partes. Crean la demanda, se organizan, luchan, exigen ese tránsito digno. La respuesta fue la creación del área donde estoy laburando. Fue la primera en una universidad nacional argentina. La idea de entender lo nacional obviamente varía. La educación superior allá, entendida como pública, también tiene otros criterios diferentes a los de aquí y en general en el resto de América Latina. Pero eso es también otras cuestiones para charlar más adelante. Estoy tratando de no irme por las ramas, que es algo que me gusta mucho porque en general me gusta mucho pensar en tiempo real y mapearme y abstraernos en el mismo momento. Eso genera mucha confusión en general. Entonces, inicialmente estoy tratando de no confundirlas ni confundirlos tanto. Esa respuesta institucional con la creación del área tiene una impronta fuertísima. Hasta en el nombre se expresa. El nombre es Comisión Universitaria sobre Accesibilidad al Medio Físico y Social. Es decir, ¿qué tiene que ver eso con la discapacidad? Todo y nada. Porque lo que de alguna manera plantean con la lucha es justamente trascender cualquier tipo de política existente en torno a la discapacidad, entendida tradicionalmente, dentro del ámbito universitario, pero ni siquiera se queda ahí. Eso tiene como algunas referencias, la cuestión de la lucha, la cuestión de la acción directa, la cuestión de la fuerza instituyente, que en general, y hasta el día de hoy, deviene como parte del caminar siempre del colectivo de estudiantes, ¿no? Y no de una gestión, ni de una planificación estratégica, ni etcétera, sino que más bien nacen de los planes de vida propios de sujetos y sujetas que se organizan colectivamente con otro formato de relación que en general no existen en las instituciones, ¿no? O que se pretende también proponer como parte. Eso y todo lo que le voy a contar tiene que ver con un poco esta complejidad. Gran parte de mi experiencia, que arranca en el 2003, cuando yo me voy a vivir, yo nací en el Gran Buenos Aires. Cansado por un montón de situaciones, me voy a vivir a la Patagonia. Mi laburo siempre tuvo que ver mucho más con educación popular, era lo que buscaba en Buenos Aires, pero aparecían estas paradojas. Ya recibido y todo, siendo profe de geografía, no conocía lo que era un río de agua transparente, por ejemplo, o lo que era vivir fuera del cemento.
Entonces ahí, y esto como una metáfora, como una imagen nada más, de las complejidades a las que nos someten y nos sometemos permanentemente, en este tipo de espacios también. Y a ese tipo de relaciones, ¿no? Es decir, bueno, vamos avanzando de a poco. El tema es que esa lucha inicial que se materializa en la creación del área de la Comisión de Accesibilidad de la Universidad del Comahue, Nacional del Comahue, no puede explicar todo lo que voy a intentar compartirles en este tiempo que compartamos. Lo que sucede inmediatamente es que la idea de discapacidad va a disputarse y va a asociarse a la idea de derechos humanos y se va a ir cuajando, va a ir configurando una red interuniversitaria sobre discapacidad y derechos humanos. Algo así como la red que ustedes tienen aquí de universidades por la discapacidad o por la inclusión en Colombia, pero es la red argentina y con estos criterios, con otros que ahora voy comentando. Entonces aparece primero anclada la cuestión de los derechos humanos como parte de la disputa por la accesibilidad al medio físico y social. Ni siquiera quedaba distinguida o asociada o referenciada únicamente a la cuestión de discapacidad, pero al mismo tiempo era su motorización más fuerte. Ahora, la demanda no es haciéndose cargo de la idea de discapacidad en los cuerpos, en las cuerpas de las personas que construyen la organización y la lucha, sino que en realidad se plantean como estudiantes, como miembros de los centros de estudiantes, como miembros de referencias de organizaciones comunales, etc., ¿no? Es decir, la referencia fue otra para generar la organización y la lucha. Y eso parece que no, pero es muy trascendente. Cuando la red interuniversitaria, es decir, cuando los distintos equipos de trabajo, de gente que trabajaba desde distintos posicionamientos y perspectivas, la discapacidad en la Argentina empieza a juntarse, estas disputas se ponen sobre la mesa, se ponen muy fuertes, tensionan muchísimo, pero también producen muchos significados súper interesantes. Muchos de esos se encuentran solamente en esa experiencia, aún hoy, pero ya están entrando en diálogo, compartiéndose y etc. Entonces, por ejemplo, ejemplos concretos en qué se traduce esto. Gran parte de lo que nosotros vivimos en Comahue está íntimamente ligado al proceso y a la experiencia autónoma de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con Esteban Kippen, Alfonsina Angelino, María Eugenia Almeida, con ese equipo de trabajo, que a nosotros en algún punto nos ha compartido desde un inicio la cuestión de todas las búsquedas a través de esta, es una síntesis muy burda, ¿no? Ideología de la normalidad. Entonces, eso para nosotros aparece con ellos y con ellas. Pero desde nuestro lugar lo que venía era esta disputa originada dentro del cuerpo de estudiantes que ya venía parado ahí desde otra experiencia, ¿no? Cuando nos conocemos, eso es en el año 2003, cuando se consolida en nuestra universidad también la red interuniversitaria. Esa comisión interuniversitaria entonces empieza a hacer que los equipos de trabajo dialoguen, se complementen. Lo que primero ocurre es que no solamente por una cuestión de empatía o de sentido común, sino por afinidad política y por complementariedad política para la incidencia, nos juntamos. Entonces veníamos con mucho trabajo en Comahue, por ejemplo, en educación popular, para abordar distintos aspectos de las temáticas que elaboramos y nos complementamos con UNER y viceversa. Empiezan a darse síntesis relacionales súper interesantes ahí para trabajar. Eso empieza a dar como marco, otra vez con los mismos principios, es como que no había un reconocimiento institucional, ni del Ministerio de Educación, ni de la Secretaría de Políticas Universitarias. Sí había, y cada vez más, referentes institucionales, ¿no? Docentes que en sus cátedras ya trabajaban, quizás desde la perspectiva de la educación especial o no, pero empieza a haber como una constelación de gente que se empieza a autorreconocer y a formarse también, autoformarse y a incidir en la política universitaria a partir de lo que se podía canalizar por esta comisión, ¿no? Siempre con esta cuestión de la ligazón a los derechos humanos. ¿Hasta acá va bien? ¿No? Esto es como parte de la historia, pero bueno, es parte del contexto también. Entonces sería como un proceso en donde se van dando asociaciones, aparece también muy fuertemente hasta el día de hoy, en nuestra experiencia en Argentina, la Universidad Nacional de La Plata, con el equipo de Sandra Katz, ¿no? Eso incluso es la fortaleza y la interrelación es antes a la existencia de la red latinoamericana interuniversitaria,
que incluso fue motivo de amplia disputa entre lo iberoamericano y lo latinoamericano. Pero hay otras que son propias del campo de la discapacidad que ahora las vamos a tocar. Es decir, se va dando como una fuerza en donde aparece con mucha claridad un desde abajo hacia arriba, ¿no? No aparecen políticas de educación superior desde una gestión de turno, desde la Secretaría de Políticas Universitarias o del Ministerio de Educación, sino que se da un proceso inverso, ¿no? Que en general es como aparecen las cosas que son más reales y que tienen que ver con la coherencia en la búsqueda de transformación de esas realidades mismas, ¿no? Este espacio es un poco quizás eso también, esta búsqueda que parte de realidades concretas y que vamos tratando y necesitando urgentemente de conceptualizar, de abstraer, de reflexionar sobre la práctica, de convertirla en praxis, ¿no? De que no sea solamente una cuestión crítica de denuncia, sino al mismo tiempo de anuncio. Es decir, hay dimensiones en esta complejidad que se fueron dando así, muy lentamente, igual estoy siendo hipersintético. 2009, esta red argentina, la red colombiana y otras referencias institucionales de otros países definen cómo encontrarse en Buenos Aires, convocarse y crear la red latinoamericana, la red interuniversitaria latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos, ¿no? Y es un poco lo que hace que gran parte de las personas que están laburando y que estamos trabajando en distintas experiencias universitarias, pero ya en diálogo, a través de las redes, canalicemos la comunicación, las experiencias. Creo que aún al día de hoy, honestamente, buscando transformar las realidades y no quedando entrampadas en dinámicas académicas o institucionales. Aunque somos parte, y todo lo que les voy a contar es, por suerte, sumamente contradictorio, incompleto, imperfecto, y eso es lo que creo que les vamos a convocar a participar. Así que esa es como parte de la experiencia que la compañera fue como relatando, ¿no? Ahora, ¿qué implica que nosotros hayamos venido de ese origen de la educación popular? ¿Qué implica la educación popular? ¿Qué implica la praxis, la denuncia y el anuncio, la reflexión y la teoría? ¿Qué tipo de relaciones? O sea, si hay un tejido de relaciones que pone las realidades así como las estamos viviendo y que nos traen a nosotros y a nosotras hasta aquí, pues entonces es urgente que obviamente hagamos algo para que aparezcan otro tipo de tejido de relaciones que transformen estas realidades. Si no, nos estaríamos acá estudiando críticamente la discapacidad, o intentándolo, o acercándonos, o intuyendo más que sentipensando las dimensiones políticas y existenciales de todo esto, ¿no? Bueno, veamos cómo hacemos para que las cosas ocurran. En primer lugar, esto de que la contradicción es sostenida y permanente y para nosotros no es una debilidad, sino que es una fortaleza. Tirar de la contradicción, desnaturalizar, deconstruir, decolonizar o como quieran llamarle, es uno de los ejercicios, una de las prácticas, una de los movimientos o dimensiones siempre urgentes y siempre anacrónicos. Estamos intentando con herramientas del propio sistema y del andamiaje cultural que nos creó, estamos siendo herederas y herederos de un andamiaje cultural que intenta transformar con las mismas herramientas que denuncia, que es un poco lo que la profesora Ochi también compartía hace un rato. Ese es un problema. Hay otros, para sumar aspectos de la constelación que tenemos que ir quizás trabajando en este tiempo. Por un lado, esa dificultad. Digo anacrónicos porque estamos viviendo una transformación del orden mundial en términos del capital financiero que ya no necesita cuerpos ni espacios para vivir de la pura especulación de sus formas. Y las desconocemos profundamente. Entonces, ¿cómo pensar el Estado? ¿Cómo pensar políticas compensatorias? ¿Cómo pensar discapacidad? ¿Cómo pensar los conceptos? ¿Cómo pensar las cuerpas, los cuerpos, los tejidos, los cuerpos singulares y colectivos, las instituciones que conformamos? Tratando de mirar hacia adentro y hacia atrás, cuando el mismo presente es profundamente incierto y desconocido, ¿no? Es decir, es saltar al abismo. Ahora, la locura de todo esto es que la cuestión no es que aparezca el fatalismo y entonces estos condicionantes se transformen en determinantes y después, entonces no hay nada que hacer, cerremos, apaguemos la luz, vámonos, ¿no? No es caer en eso. Sí tenerlo en cuenta. Primero porque esas estructuras están internalizadas. Introyección, dice Freire, la internalización la plantea Bourdieu a través de la cuestión del hábitus y la podemos rastrear en infinidad de autores. Cambia el concepto, pero la cuestión de la producción social internalizada nos pone en otra complejidad. Nada de lo que vivimos
tiene anclaje en lo natural y en la biología. Les recomiendo para empezar, ¿no? Hay muchas cosas que no las vamos a poder ni ver, ni tocar ahora, ni sentir, ni charlar siquiera, porque es como que me preocupa mucho y me alegra la heterogeneidad de lo que somos. Y todavía no les pedí ni siquiera que nos presentemos, y lo vamos a hacer. Digo porque la vida, la existencia es profundamente heterogénea. A ver si lo puedo traer con un ejemplo concreto. Esto de la heterogeneidad, traído a la matriz cultural en la que nosotros estamos siendo creados y estamos tratando de criticar, denunciar y anunciar algo distinto, tiene estas complejidades y fortalezas. Hay gente que se está acercando a la temática, entonces esto le queda como ciencia ficción. Pensar que, si yo les digo a ustedes que la discapacidad no existe y que es una abstracción, no existe en la naturaleza, ¿eso qué? ¿De qué hablas? O sea, no es algo mío. Repito, estas experiencias tienen anclaje, hay sustento. Hay producciones teóricas que sustentan esto que yo estoy así ingenuamente tirando al aire y que ni siquiera nos compete. Ahora, el conocimiento no existe en términos de propiedad privada. Entonces, por ejemplo, en nuestra experiencia, gran parte de lo que les estoy contando tiene que ver con lo que nos enseñaron los compañeros de la UNER, o con lo que hemos producido colectivamente, con lo que nos enseñó la red colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. En el ejemplo de Argentina, gran parte de lo que les intento contar o compartir es un decantamiento de relaciones. No hay nadie, ni ninguno de nosotras ni nosotros que pueda abogarse, por suerte, gran parte de estos postulados o de estas propuestas o de estas provocaciones, sino como producto de un tejido que se piensa a sí mismo adentro de las universidades, que toma algunos principios desarmando otros contradictoriamente y siempre imperfectamente también. Entonces ahí quiero ser muy respetuoso. Para nosotros, por ejemplo, una forma, un solo concepto, ya voy tirando cosas nada más, pero para iniciar, para que aparezca algunos rasgos de la complejidad en las que nos metemos, que ya se metieron, y que ya por algún lado, sea por un acercamiento intuitivo, o sea por una profundidad de investigadores, están aquí, ¿cierto? Estamos. A lo que iba es que esta cuestión de que el conocimiento está siendo construido colectivamente y la impronta, las consecuencias de esos conocimientos que circulan, nadie puede tomarlos como propios, por suerte, y nadie puede rastrearlos en su mismidad, implica todo el tiempo pensar las cosas, los cuerpos, las situaciones en términos relacionales. Lo hemos aprendido no solamente teóricamente porque uno agarra la teoría de Bourdieu u otra y piensa en términos así, de relación, ¿no? Entonces, no hay nada que exista en sí mismo, sino como parte de un tejido de relaciones que lo produce socialmente, culturalmente, políticamente, ¿no? Y por ende es transformable. Ahora, la dificultad, vuelvo a repetir, es que eso no está afuera, no está en nuestra denuncia externa, no está solamente en las condiciones objetivas, en las condiciones materiales, en la economía, en las construcciones culturales, en el pensamiento único, en el sentido común, en la ingenuidad, en la dificultad para abstraernos de nuestra propia experiencia, en la historicidad que nos tocó, en la idiosincrasia, en la clase, en el género, en el desgénero. No solamente, está en todo y a la vez, y generando múltiples dimensiones adentro. Entonces, eso también es súper complejo porque lo real existe más de una vez y en términos de relaciones, ¿no? Es decir, por lo menos acordemos esto, intentemos, y esto no son recetas, como ven, estoy intentando como empezar a compartirles parte de nuestra experiencia. No es dogma, no es un pensamiento políticamente correcto, no es el deber ser, etcétera, etcétera, etcétera. Es solamente una experiencia más, basada en una construcción colectiva, una producción colectiva, y que tiene proyecciones, por suerte. Lo que se animen a plantear, ojalá que sí, que superemos esas cosas que están bien encarnadas, ¿no? Bien corporalizadas, que son todos los formatos de represión, ¿no? Ejemplo, vergüenza, ¿no?
Entonces, no nos vamos a juzgar, no nos vamos a clasificar, ni categorizar, ni fragmentar, ni atomizar, ni intentemos no hacer lo mismo que hacen con nosotros cotidianamente. Por lo menos un rato. Por otro lado, lo que digamos, lo que pensemos, intentemos, hagamos el esfuerzo de ponerlo en perspectiva, relacionar y tratar de comprender cuáles son las cosas que hacen que esto que estamos intentando identificar ocurra, ¿no? Y por ende, cómo se trasciende en términos colectivos y relacionales también. Para eso no alcanzo una sola teoría. Este era el ejemplo que hace un rato, ¿no? Lo decíamos ayer, creo que fue ayer, con la leída en términos de chiste, pero que si uno lo plantea seriamente es complejo. Imagen, metáfora o analogía, como quieran. Pareciera que fuéramos, cada una, un grano de maíz transgénico adentro de una mazorca transgénica, adentro de una plantación transgénica, adentro de una política de lo transgénico, adentro de una política del extractivismo y bla, 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 del capital financiero, bla, 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 intentando saber qué somos, cómo nos definimos, cuál es nuestra identidad, cómo son nuestras relaciones y al mismo tiempo cómo lo transformamos. Ahora, eso está re bueno. Eso sería cualquier aspecto, muy sintéticamente y muy burdamente planteado, ese intento por, al margen de que somos ese maicito o ese granito de maíz transgénico, intentamos deconstruir, develar todo lo que nos están haciendo, todo lo que nos han hecho en ese esquema de múltiples dimensiones que operan sobre nuestros cuerpos y que además le dan sustento, que además lo legitiman, ¿no? Desde teorías críticas que me expliquen a mí por qué todo eso que está ocurriendo, quién soy yo, qué soy, qué somos y cómo dejamos de serlo. Y en todo caso es como dentro de la perspectiva eurocéntrica, dentro de la cosmovisión eurocéntrica, grafocéntrica, iluminista, positivista, bla, 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 todo lo que la profe Ochi también y gran parte de ustedes ya han puesto sobre la mesa, nos permite pensar. Es decir, estamos pensando en las múltiples existencias solamente desde una porción o de uno de los mundos posibles, que no tienen anclaje en la naturalidad, para nada. Se justifican en ella, en la medicina, en el orden que crean. Bueno, ese es otro cantar para dentro de un rato. Ahora, ese maicito o ese granito de maíz, digamos, pensando, intentando tirar de la soga, obtener cualquier herramienta, ¿no? Lo que nos permita pensarnos distinto, no implica que sea el único movimiento posible, incluso la única acción posible dentro de ese campo de acción. Esa sería también una sola dimensión. Es como estar en disponibilidad de muchísimas, como de por sí es, frecuencias de radio y estar siempre anclada a la parte de la denuncia de la única radio que siempre escuchamos. Es decir, y ahí aparecen las mismas herramientas que denunciamos internamente adentro y que nos tienen que proyectar, y es archicontradictorio. En general no salimos de esa contradicción. Es muy difícil. Pero al mismo tiempo, y volviendo a la metáfora del maíz, todas las variedades de maíces orgánicos que crean el sustento alimenticio, las soberanías alimentarias, la forma de existencia, las cosmovisiones y filosofías otras, epistemologías otras y demás, están ahí vivitas y coleando. Estuvieron siempre, a pesar de lo transgénico. Entonces es un temazo, porque ¿saben cuántas variedades de maíz hay? En el mundo andino, nomás un recorte, mundo andino. Varían en altura, en tamaño, en color, en sabor, en utilidades, en conocimientos, en cómo. Entonces es como que fuéramos ese maicito transgénico anclándose al miedo del dejar de ser, ¿no? Pero es lo único que habilita a que todo lo otro de por sí aparezca. Entonces no es tanto, a ver qué teoría, si pasamos de la decolonial a la CRIP y en todo caso tomamos a Freire y buscamos la praxis. ¿Y qué era una praxis? Ah, mirá, sí, la pedagogía de la liberación. Ah, bueno, pero vamos a Dussel, ¿no? Y no alcanza. No alcanza porque es una sola dentro de una multiplicidad, dentro de una pluriculturalidad, dentro de una plurinacionalidad, de una pluriexistencia, de una pluriversidad, valga la redundancia, que está siempre ahí, estuvo siempre ahí y va a seguir estando siempre ahí. No hay forma de no estar juntas y juntos. Lo que sí es real
es que esta forma de estar juntas y juntos, a través de la violencia simbólica material, a través de la relación jerárquica, de poder, de dominación, de sometimiento, de aniquilamiento, bla, 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 que hace el mundo occidental en general con cualquiera de nuestras posiciones identitarias, las cristaliza en su ser, ¿no? Las cosifica, etcétera. Es una dimensión. Jugar con eso otra vez. Es una tarea, una. Y no alcanza. ¿Cómo hacemos para al mismo tiempo que desarrollamos o intentamos desarrollar esas prácticas de desconstrucción, de colonización o como le querramos llamar, para reconocernos transgénicos inicialmente, híbridos, híbridas o lo que fuere, en términos sociales, empezamos a tener otras perspectivas? Pero eso depende mucho de las percepciones, es decir, en primer lugar porque todo eso que denunciamos está internalizado. Son estructuras estructuradas, estructurantes, ¿no? Que miran por nuestros ojos, escuchan por nuestros oídos, hablan por nuestra boca, se mueven nuestros cuerpos, está. Entonces ahí el cambio en las percepciones implica un desafío enorme. No hay individua o individuo que por sí solo, por sí sola, pueda, me parece, ¿no?, inicialmente pensando así a grandes rasgos, iniciar un proceso de desandamiaje tal que no tenga que ver con otras y otras, que no sea colectivo, es decir, que no dé cabida, que no vacíe, ¿no?, que no dé lugar a todo eso otro que de por sí existe a la par. Esos otros mundos que con la profe Ochi estábamos charlando hace un rato, no hay que salir a construirlos, no hay que salir a buscarlos, están aquí, estuvieron siempre. Que no los percibimos, que no los percibamos, es otra cosa. Y nos pone en otro lugar, me parece, en otras tensiones. Es decir, pero ¿qué necesita de nosotros la cultura mapuche para existir? Que le demos permiso, que digamos, que los reconozcamos, que el Estado los reconozca, que los registre, que les habilite personería jurídica. ¿Qué necesita de nosotros otro? ¿Se entiende? Bien, en ese berenjenal, en esa confusión, en esa complejidad, vamos a ir desarmando de a poco y más prudentemente. Mañana vamos a tener más tiempo y vamos a laburar más en taller. Yo ahora también flexibilizo cosas y me acomodo a los tiempos y a los espacios que nos podemos compartir. Hasta acá, parte de la complejidad. Parte de la complejidad. Porque además nos hemos metido mucho. Y está buenísimo. Ahora, no todo esto que estoy intentando como puedo compartirles y mostrarles para después ya pasar a dejarlo por un rato y que nos presentemos. Porque las cosas que tenemos que pensar, yo no las puedo abordar. Gracias, nos vemos, no puedo. No podría nunca, nadie puede. Sí podemos si somos 60 cabezas, 60 corazones, percibiendo distinto o intentando hacerlo. Tendríamos que generar un lazo de confianza tal, y eso es lo que les voy a proponer, para que entonces no nos prejuzguemos, no nos juzguemos, etcétera, todo lo que charlamos recién, para que aparezca ese corazón colectivo y que veamos después cómo se expresa en cada uno individualmente, que hacemos a ese corazón colectivo y que en todo caso nos ayudemos a mirar, a pensar, a sentir, etcétera, etcétera. Cada uno con su experiencia, con su historia, con su forma, nos va a dar un mapeo, un tejido mucho más sensible para que la posible práctica que surja de estas miradas críticas trasciendan, incidan mucho más en nuestras realidades. ¿Se entiende? ¿Sí? Es un poco la búsqueda. Entonces acá viene la propuesta, me parece que sería un buen momento. Y vieron que en realidad les estoy llenando como si fueran cosas, y es verdad, porque esto también es una relación de poder. El mundo occidental es en sí mismo una relación de poder. Pero, a ver, para acercar un poco la discapacidad en este berenjenal. Nosotros le decimos berenjenal a esa cosa así confusa, ¿no? Para nosotros, después de todo esto que intenté contarles muy brevemente, la discapacidad como concepto
es una categoría alienante. No solamente en términos de marxismo. Y es una palabra que decantó en una compañera, ¿eh? Es una categoría alienante. Buena, dijimos. Qué piola, porque hay un montón de cosas que veníamos intentando ponerle. Nos hace un acercamiento más. Pero así hay un montón. Esa compañera tiene nombre y apellido, es mi compañera, que es la coordinadora de la comisión, que es Rosario Olivares. Y está bueno que sea así. Saber más o menos quién hizo ese, che, ¿y esto? ¡Buah! ¿No? Aparece el mundo. Es como Sexto Sentido. ¿Vieron la película? Que el tipo pasa, ¿no la vieron? Véanla. El tipo pasa muerto toda la película, viendo gente muerta, pero no reconociéndose como tal. Hasta que le llega el momento de darse cuenta que él está muerto también, por eso ve gente muerta y resignifica todo. Es decir, hasta que uno no cae en que es un maíz transgénico o un híbrido cultural y que está siendo atravesado por una tensión multidimensional de relaciones de poder, sometimiento y dominación que nos quedan recómodas, porque ¿a quién no le gustan en la academia? ¿Quién no está buscando? No solamente la cuestión de reconocimiento, la experticia, la especialidad, el poder decir, cosificar, armar legítimamente a través de esos conocimientos incorporados, profesionalizados, etcétera, 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 técnicos, tecnocráticos, bueno, pobres, ¿no? Qué asco, qué seríamos, ¿no? Pero es una de las dimensiones hegemónicas dentro de los roles que ocupamos acá. ¿Quién no quiere? ¿Cómo aparece el otro si no es soltando? ¿Es solamente que el otro aparece cuando yo empiezo a percibir y sentir distinto? ¿O es cuando en realidad no me necesita y aparece en su autonomía? Y por ende es una interpelación total a mi mismidad, ¿no? Bueno, esto de la categoría alienante, el concepto de discapacidad no existió siempre. Me meto un cachito para ver un acercamiento complejo en este berenjena, pero, repito, vamos a ir trabajando, no quiero pasar a una propuesta para todos. El lenguaje, la palabra, es un intento prácticamente desesperado de lo humano por ordenar un mundo natural que no puede ser ordenado. Es una imposición. El nombrar, el conceptualizar, el teorizar es, en última instancia y en primera, una sola forma de interpretación desesperada de una realidad desconocida, ¿no? Y por ende es profundamente violenta. A mí me gusta porque mi vieja me puso Pablo, pero no lo elegí. No existe en mi naturaleza, no existe en mi cuerpo, en la materialidad, la palabra. Entonces es como que no. El lenguaje, la palabra, es una forma de ordenar el mundo. Ese orden tiene detrás principios, nociones de verdad, ¿no? Que intenta legitimar, nombrando. Por eso es profundamente violento. Lo impone, no propone. Es una imposición, ¿no? Y en ese ejercicio aparecen muchísimas complejidades. Primera cosa para leer o ver, es un audiovisual cortito. El orden se llama. Es de una serie que aparecía en aparece aún hoy, en Canal Encuentro, que es el canal del Ministerio de Educación, que a pesar de todo de ser del Ministerio de Educación tiene cosas piolas, muy piolas, siempre la tuvo, muy críticas también. Entonces se llama así, está en YouTube al toque. El orden, mentira, la verdad, filosofía martillazos. Es de un filósofo contemporáneo, es un profundo docente que tiene una facilidad para hacernos llegar principios profundos, se llama Darío Stragenrachber. Es muy amigo de Carlos Escliar también, del que nos nutrimos. Escliar aparece con muchísima fuerza en la Argentina, después de haber estado... ¿Conocen a Escliar? Sí, bien. Aparece con mucho trabajo en el sur de Brasil y a través de los compañeros de Entre Ríos empieza a tener una dimensión tremenda en la política educativa y en las propuestas para pensar distinto y sentir distinto en la Argentina. Entonces, gran parte de la cuestión de la construcción de la ideología de la normalidad, el tema de pensar la diferencia como heterogeneidad, no diferencia como marca que habilita la segregación o el sometimiento, ¿no? Bien, pero entonces, estamos pensando que los conceptos que utilizamos son parte de una construcción, son una producción social,
propias de una cultura en un momento y en un tiempo determinado. La idea de discapacidad no existió siempre. Esto que hacemos en el cuentito de la historia oficial de la discapacidad, que es pasar por los modelos, no existe. Porque no existió, ni existe aún hoy, el concepto de discapacidad, más que dentro de las fronteras del pensamiento occidental moderno, que circula por nuestros tejidos, nuestros cuerpos, nuestras instituciones, nuestras organizaciones. Yo voy al pueblo mapuche y le pregunto, che, ¿qué es la discapacidad? No existe. ¿Está bien? Es así de corta y tan difícil como eso. Ahora, las relaciones que mantenemos con la pluriculturalidad, al estar atravesados por el poder, no nos permiten tanto soltar, porque el capital, la modernidad y el mundo occidental es acumulación sostenida y permanente de todas formas de la vida traducidas en capital. Entonces es como imposible pensar prácticamente, ¿no? Hay que hacer un ejercicio muy fuerte y colectivo para que aparezca la otra y el otro, que es soltarlo. No saber mucho de su patología y que eso habilite la mejor de la política que se te ocurra a vos en tu escritorio porque tenés la firma como médico o lo que fuera. Ahora, ¿quién suelta? Si vivimos de eso. O nos hacen creer que vivimos únicamente de eso, como única forma de producción y de vida. Entonces, bueno, complejidades que la invitación es a traerlas. Teoría de Hermoso, sí. Explicamos la mazorca. Explicamos qué es un transgénico, sí. Pero está todo el mundo del maíz real fuera de nosotros, ¿no? Un ejemplo. Pero ya me estoy tirando cosas, pero porque me pongo re ansioso, me encanta. Porque a mí me cambió mucho la vida. Ahora la invitación es a soltar, no es a otra cosa, ¿eh? No es a, qué copado, mirá, sí, lo que nos podamos compartir. No es esa la movida. ¿Cómo lo transformamos en una práctica donde el otro y la otra es otro y otra posta? ¿Cómo soltamos? Entonces la política es de profunda deconstrucción, de desarmado de nuestras políticas, de nuestros intereses, que quedan repegaditos a los discursos y a las teorías inmediatamente, porque nos suman, nos acumulan experticia, para poder otra vez aplicar conceptos, aplicar teorías, explicarlas, enseñarlas. Me da rol, me da estatus, me da un lugar en el tejido social, académico y no académico. ¿Quién suelta? Bueno, esa es la invitación, porque lo que vamos a hacer es usar los tiempos de estas compartidas de hoy y mañana, por lo menos intentar, pero va en esto. La propuesta es que lo que compartamos estos días, en la Argentina es una bocha. Hay una bocha de mundos que construyen teorías, le ponen palabras con otro sentir, no para someter ni para dominar, no para objetivar, no para cosificar, y que están ahí. Algunas se nombraron hoy, otras aparecen, están. Es decir, esos otros mundos que están ahí también construyen conocimiento. Conocimiento es todo tipo de relación adentro del universo y del mundo. Todo lo que existe entre los seres es conocimiento. ¿Cuáles de esos son legitimados y pasan a las instituciones? Es otro cantar. Pero es decir, están y los podemos poner en juego. ¿En qué? Bueno, yo me voy un poco, que voy y vengo, acostúmbrense, les pido disculpas, pero es así. La propuesta es la siguiente. Estamos en la Escuela Internacional de Estudios Críticos en Discapacidad. Adentro de eso, en 2 espacios de... No es taller, no es conversatorio, porque no estaría respetando demasiado su proceso. Además, yo tendría que estar preguntándoles cosas antes de contarles o provocando así. Pero bueno, son las contradicciones que permiten saldar tiempos y espacios que de otra manera no aparecerían. Estamos ahí adentro. Ahora, entonces la propuesta es trascender estos tiempos y espacios en un intento más, a partir de estos 2 encuentros, pero recuperando todo lo que han laburado en la escuela, más todo lo que van a laburar en la escuela, más todo el apoyo, porque acá hay gente que está en distintas instituciones, con bocha de experiencia, con bochas de posiciones,
con roles importantísimos adentro y afuera de la universidad y que pueden acompañar respetuosamente, que es otra cosa que hay que aprender. La idea es a que, sobre todo, estudiantes y estudiantas presentes, que lo elijan y quieran, conformemos o conformen inicialmente un grupo de trabajo que se predisponga a que lo que ocurra en la escuela sirva como sustento, como recursos, como herramientas para generar un proceso de intervención política a nivel comunitario, a nivel territorial, adentro y afuera del ámbito universitario. Uno de sus ejes esenciales va a ser el de la discapacidad. Y entonces donde se pueda poner en juego más de lo que ya de por sí cada uno y cada uno va a hacer en su propia vida, pero acá la idea es enfocarlo colectivamente, conformando un espacio, ¿no? Un ejemplo, en nuestra universidad hay un proyecto que nace de la lucha inicial, se llamó Actores Sociales. Lo creó, entre otra gente, una compañera cuando era estudiante, ahora ya es trabajadora social, Celia Zapata. ¿Cuál era la idea? Actor es una sigla. Actuar para transformar y operar en la realidad social, ¿no? Actores sociales. Y entonces ahí se encuentran, o nos encontramos, en un plano de horizontalidad real, de acción directa, de democracia directa, donde nos compartimos las experiencias de cada uno y cada uno, donde se coordinan espacios de autoformación, partiendo de esas múltiples realidades y que le van dando lugar a qué hacer, dónde, cómo y cuándo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha sucedido que a partir de ese proyecto de actor social se ha intervenido en jardines de infantes porque alguno de los integrantes era docente o estaba estudiando, y entonces qué bueno trabajar identidades y diferencias o trabajar en el jardín de infantes jugando con niños, a ver qué pasa. Pero no como conejito de indias o como objeto de nuestro trabajo, sino diálogo. Van a ver en el video del orden que si hay un ser o un sujeto que rompe con el orden y que lo destroza, lo prende fuego, es la infancia. Pero vean el video, me parece que es más simple y está más bueno. Bueno, hasta acá va bien. La idea entonces va a ser trascender un poco la propuesta, habitar la propuesta de la escuela, pero intentar cuajar un equipo de trabajo, un grupo de gente que tenga ganas de utilizarlo como herramienta para generar una praxis, la reflexión y la acción sobre el mundo para transformarlo. Donde inicialmente del lugar donde provienen. Si yo soy estudiante en la Facultad de Ingeniería, ahí tengo mi ámbito. Yo vengo de ahí, me gusta la ingeniería. No tengo que hacerme súper de la discapacidad. A ver cómo esto que estamos acá trabajando aplica o no ahí. Y no que lo hace la compañera que está estudiando solamente ingeniería y solita ahí va y se cose, diríamos en Argentina. No, sino es con apoyo del resto. Quien está en ciencia de la educación también se apoya en el resto. También en la ingeniera. Para mirar y sentir diferente e incidir. Si hay alguien que viene del claustro docente, también, ¿qué nivel de participación pueden tener en el armado del plan de la cátedra ese colectivo o lo que se proponga? ¿Cómo se sale al diálogo con una organización social que trabaje en la discapacidad? ¿Se entiende? ¿Sí? Es la propuesta que se me ocurre. Y para eso, que no quede solamente en un chamullo, en un... la cuestión es que voy a estar bastante tiempo. Hay algunos trabajos que tenemos pautados. Pero si se predisponen, por ejemplo, si hoy hubiera ganas de que la gente que lo elija quiere quedarse a trabajar, nos quedamos a trabajar. ¿Nos juntamos el sábado a la mañana? Nos juntamos el sábado a la mañana. Tenemos ganas de salir porque hay una actividad súper importante de un grupo en una organización que está en un barrio y que se puede intervenir, por lo menos ir a escuchar, aprender a escuchar. Carlos Lenkerdorf. ¿Conocen a Lenkerdorf? ¿No? Bueno, ese es otro cantar, pero el aprender a escuchar. Hay cosas que igual las van a trabajar con Alexander Yersa, así que no me voy a meter mucho, pero sí que esto de la cosificación y de hacer objeto de mi mismidad al otro o a la otra, no es la única forma de existencia que ya existe. Lo que pasa es que no las conocemos. Ese Carlos Lenkerdorf, aprender a escuchar, es una bibliografía, es un texto.
Está en PDF, lo encuentran en internet. Viene, sí. Sí. Carlos Lenkersdorf. Es Len, como suena, L-E-N-K-E-R Dorf. ¿No? Pónganle el tinte alemán. Dorf. Claro. Carlos Lenkersdorf. Igual está tan avanzada la cuestión es que uno lo escribe como sea y aparece igual. Sí. Hay dos textos de él que son muy fuertes y ahora les trato de compartir brevemente porque cada cosa es un mundo. Me pasa mucho como le pasaba a la profesora hace un rato, que cada cosa es, ¿y leyeron a tal? No, entonces es un mundo, ¿no? Un mundo de ventanas como el internet. Cada uno implica otros tiempos, no los de internet. Pero necesitamos manejar, ser expertos en el manejo de la comunicación. Necesitamos desarmar cosas y entender, asimilarlas, elaborar y colectivamente. Filosofar en clave tojolabal es otro texto de Lenkersdorf. Lo contextualizo un poquito y ya paso a que mejor nos presentemos y trabajemos algunas cuestiones más detenidamente. Esta es solamente una introducción y no es la complejidad dentro de la complejidad, por ahora. Lenkersdorf, bueno, ¿conocen el movimiento zapatista? Lo citó la profe hace un rato. Sí. No tiene nada que ver con un foco guerrillero. Para aquellos que no lo conocen, métanse, véanlo. Vean si sí, que no, que no. No es un movimiento guerrillero. Digo esto porque me parece a mí que las experiencias aquí son tremendísimas en relación a algunos de esos principios, entonces podría operar muy fácilmente el prejuicio y no es la idea. Los pueblos originarios se organizan, y miren, lo voy a asociar con algo de mi propio territorio, que no es mío, por suerte. Lenkersdorf, antropólogo lingüista. Esto de que el lenguaje es un ordenamiento del mundo que se impone como una forma de interpretación, aplicando una verdad, y que por ende somete violentamente, es algo de lo que él, imagínense, como pez en el agua. Se manejaba, se remanejaba. Antropólogo y lingüista alemán-mexicano. En México, llega en la década del 60, 70, su compañera Gudrun Lenkersdorf, creo que también era lingüista, conoce al pueblo tojolabal, en el sur, en Chiapas. Piense que el zapatismo no existe sino como producción de los pueblos originarios organizándose, incluso eligiendo qué aspectos del Castilla, dicen ellos, qué aspectos del castellano iban a tomar para no quedar pegados a su cosmovisión, sino potenciar un canal de comunicación que les permita interrelacionar distinto sus propias culturas. ¿Se entiende? Usan el castellano como parte del castellano como un canal de comunicación para organizarse. Después se expresa el mandar obedeciendo, los 7 principios, todos los principios, toda la cosmovisión que ahora pareciera que se expresa en el zapatismo, en realidad viene originalmente, sobre todo de los tojolabales. Lo que le piden los tojolabales cuando Lenkersdorf llega a su territorio es, y eso fue porque él quedó fascinado, hay muchos relatos en libros de Eduardo Galeano también que lo cuentan en pequeños cuentos, este proceso. Empieza a escuchar la palabra tic, 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 tic todo el tiempo, ¿no? Al margen de que no comprendía el lenguaje, obviamente le quedaba ajeno, pero algo que todo el tiempo se repetía, ¿no? El tic, el tic, el tic, el tic, el tic. Y entonces el tipo, lingüista, en Argentina, digamos, la flayó. La gente que le había invitado a participar de una asamblea le dice, bueno, quédense, hablamos con la gente del pueblo, si están de acuerdo los tojolabales, ¿no? Yo estoy inventando un cuento. Se termina quedando. Lo que los tojolabales le terminan pidiendo es que colabore en la construcción del primer diccionario tojolabal español, justamente no para adherir al castellano, sino para producir este canal de comunicación para organizarse, ¿no? Ese laburo lo hace años. Lo mantuvieron a pedido de la comunidad solamente manejando esos conocimientos o ese diccionario internamente. No salió a la luz, no se lo dieron al Estado para que entienda cómo se organizaban, qué pensaban, qué sienten, cómo existen los tojolabales. Y esas son claves para empezar a cuestionar la cuestión del Estado, valga la redundancia, ¿no?
Bueno, en definitiva, lo que descubre Lenkerdorf, lo van a leer, e incluso esos dos libros, El aprender a escuchar y Filosofar en clave tojolabal, tiene que ver con darle lugar a la idea de intersubjetividad, plantea él, que es un principio que reconoce en la estructura no solamente lingüística, sino existencial de los tojolabales. Todo el tiempo piensan en, como mínimo, no únicamente, pero como mínimo, dos sujetos, no tiene género. Son dos seres que existen siempre a la vez. No existe, como en el mundo occidental, la idea del individuo anclado en el solipsismo racional, en esa entidad que da la idea de la posibilidad del yo. No existe el yo. Ese tic, tic, tic era siempre lo comunal. Era siempre, y lo va a nombrar así Lenkerdorf, el corazón nosótrico. Nosotros tenemos el problema de la otredad en el mundo occidental. ¿Qué lugar, qué cabida tiene lo de que por sí existe al lado nuestro como un otro o una otra? Estamos tratando de explicar cómo es la relación para no someter, en el mejor de los casos, críticamente, cuando en realidad estamos todo el tiempo siendo funcionales a la lógica dominante. Ahora, eso no es la única forma de existir. No tienen lugar de objeto. Nosotros vamos a la lingüística del castellano, ¿no? El sujeto y el predicado, del objeto directo al objeto indirecto. La idea de objeto no existe. Son siempre sujetos, sujetas. Repetimos, no tiene género. Y es en términos de cualquier cosa que existe. Un mineral, el río, el árbol, otro ser. Muy rico la idea de notredad, que es fuerte porque nosotros estamos todo el tiempo entre la otredad, la mismidad, la alteridad, tratando de encontrar la pólvora, ¿no? Hay que abrir, me parece, y los mundos, esos otros que nos gustaría que existan, estaban al lado, ¿no? Bueno, y hay que darle cabida. Bueno, hasta acá, parte de la cuestión. La discapacidad es parte de esos conceptos que se aplican a los cuerpos para justificar el poder y la dominación. Así de drástico como está mencionado, el tema es que tiene algunas particularidades y singularidades en la construcción, en tanto producción social. Hay materiales que vamos a leer. Algunos del grupo de Entre Ríos, ¿no? En rol de la ideología de la normalidad en la producción de discapacidad. El anclaje que tiene en la naturaleza, esto me adelanto un poco para que mañana no sea empezar como a remontar, aunque siempre va a ser. El anclaje que nos compartieron los compañeros de Entre Ríos, que tiene el concepto en lo natural, es la idea del déficit, ¿no? Lo que le da entidad. Pero eso lo laburamos después. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Es una complejidad compleja, valga la redundancia, ¿no? Bueno, pero ahora yo me corro un cachito. Voy a dejar solamente una atención en la pizarra y me gustaría mucho que nos presentemos. Yo les voy a pedir un favor. Pusimos 3, no vamos a usar los 3. Podríamos usar uno solo. Había un compañero o una compañera que viene de la geografía, ¿no? O es geógrafa o estudia geografía y eso. ¿Quién? Usted, bueno, nos conocimos ayer en un taller. Le pido un favor, si se anima, si puede. Me gustaría mucho si podrías acá tirar como un croquis o un contorno de Colombia. ¿Podés? En la Argentina, por ejemplo, es fácil, ¿vieron? Que es medio cónico, entonces es fácil simbolizarlo con un triángulo, sí. Entonces ya. Si fuera una figura así, vale, ¿eh? No es necesario. ¿Pero lo podés hacer? Sí, no tengo un impulso. No, sí, yo tampoco. Bien. La propuesta va a ser la siguiente, entonces. Lo que vamos a compartir, lo que intentamos compartir, parte de nosotras y de nosotros mismos. Está en los cuerpos, pero tenemos que desarmarlo y construirlo distinto. Denunciar y anunciar a la vez. Es una estrategia relacional, si se quiere, pero es una praxis. El concepto de praxis está en Paulo Freire, sobre todo, y en los principios filosóficos, no únicamente metodológicos, de la educación popular. Entonces la praxis implica la acción y la reflexión sobre el mundo para transformarlo. No es individual, es siempre colectivo, ¿no? Así como arman ustedes los círculos de palabra, no es únicamente de palabra. Aunque ¿saben cómo es una asamblea en los tojolabales? Yo tampoco, pero la leí. Cuenta Lenkerdorf que las primeras asambleas no es como nosotros, ¿no? O como nos han enseñado. Sí,
El turno. Se vuelca todo al centro. Empiezan todos, incluso gritando, a decir lo que sienten, lo que piensan en relación a lo que están tratando, ¿no? Sí, en general supongo que deben ser problemáticas de su propia comunidad. Comunidad donde no existe el feminismo. No existe el feminismo en los pueblos originarios. No existe casi ningún concepto que nosotros intentamos agarrar a la fuerza, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, es mágico también. Plantean todo el tiempo entonces tirar al centro, al corazón nosótrico, la reflexión, la discusión, lo que están o no en acuerdo, en desacuerdo y demás, hasta que empieza a decantar. Va queriendo y está re bueno. Ya sobró. Sí. No tengo un poquito de pucho. No pasa nada. Vale. ¿Quién se anima a hacerlo diferente y mejor acá? Usted. Gracias, compañero. Hay que animarse, ¿eh? Bien. No nos dispersemos. Un toque. Sé que cansa. Lo sé. Odio hacer esto. Pero es parte de lo que toca. Decanta la asamblea, decantan la discusión, hasta que solamente quedan aquellos y aquellas que siguen sintiendo que nutren mejor y más ampliamente al corazón nosótrico, a la notredad, no a su individualidad, no a su interés. Y eso tiene muchos efectos igual también, ¿no? Lo comunal llega a un nivel de intimidad en donde la singularidad también es compleja. Si te pasa algo singularmente y eso entra en desmedro de lo comunal, también hay problemas, ¿no? Entonces, bueno, es súper interesante, pero pueden leer y acercarse. Y esto es no para, ¿no? Folclorizar, hay otros mundos lindos y posibles, qué lindo sería hacer Tojolabal. No, es para politizar lo que nosotros tenemos que hacer aquí. ¿Cómo superamos la idea de cosificar y de objetivar todo el tiempo? En la investigación, en la práctica, en la cátedra, bla, 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 bla. En la construcción de terapias, en las prescripciones, en los diseños. Está en toda nuestra realidad. ¿Por qué nos estamos sentando así? Lo dijeron 500 veces. Bueno, ¿por qué nos sometemos a esto? Nos hacemos esto una y otra vez. Está muy bien. La idea va a ser la siguiente. Y sí nos tenemos que dar bola para esto. Nos tenemos que dar tiempo. La idea va a ser, yo no voy a encajar aquí, no vivo en el territorio colombiano. Y les iba a contar otra cosa, pero lo dejo para después. Me gustaría mucho que, con el color que quieran, no es un vaya y pase, pasemos, se ubiquen en donde han nacido y muy brevemente nos cuentan o nos contamos quiénes estamos siendo. No quién soy, quién dicen que soy. ¿Qué estoy siendo? ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es lo que no? ¿Qué me trajo acá? ¿Puede ser? ¿Está difícil? Ya no se ríe nadie. Bueno. Necesitamos ganar, disculpa por la palabra, el tiempo. Es decir, si le damos entidad a la vergüenza, al que mejor pase el primero, el otro, la otra, la cagamos. Somos un montón. Terminamos mañana cuando termine el taller de mañana. Entonces, hay mucho material para compartir y para darle entidad a las cosas que podríamos hacer. Entonces, superemos eso. ¿Puede ser? Si nos da risa, tampoco está mal. Bueno. ¿Quién arranca? Nos ubicamos y eso. ¿Y qué? Y guarda que no estamos preguntando por el rol o lo que hacemos. No esperado, depende de nosotros. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bien, bueno. Esto, disculpa, vamos. Bueno,
Antes, pues Bogotá y en general el país es una cosa muy diferente. Entonces creo que es importante hacer otro pequeño mapita acá, simulando que es Bogotá, y ubicarnos dentro de la misma ciudad. Pues yo me voy a ubicar, supongamos que acá, la localidad de Kennedy, suroccidente de la ciudad, y un barrio que se llama pues Primavera y queda entre Tintal y Patio Bonito. Pues siento que pues, soy un pelado, 20 años, lleno de una mezcla de lo que era un lugar segregado y lo que es el intento de planificación de algo metido en la normalidad. Y de allí me surgen ideas como el deseo de transformar. Y ya, pues ese sería yo. Gracias. Me vine acá a escribir no porque sea irrespetuoso o porque no te haya escuchado, sino para que dejes de mirarme. ¿Qué está haciendo y ubicarte? Me queda como difícil ubicar, ¿sí? No, yo amo mi ciudad para mí es lo máximo, la defiendo a palo y escoba, pero me queda difícil ubicar porque yo creo que yo no soy mi ciudad y he tenido muchas experiencias en Colombia que han nutrido mi pensamiento y creo que conocer más de lo que es nuestro territorio es conocer todo y me queda muy complejo ubicarme en mi Colombia tan diverso. Bueno. Un poco describir lo que está para Juan y para yo. Hay 3 pliegos de papel craft que pegamos porque no sabíamos cómo era bien la actividad. En el primero, uno de nuestros compañeros hizo muy buen intento de hacer el mapa de Colombia. Sin embargo, las risas son porque pues no se parece tanto a la realidad. Parece como una botica rara. Tiene un pedacito, tiene como El Amazonas. Sí, tiene, se rescata que tiene un pedacito de Colombia, pero no se parece mucho, por eso nos reímos los demás. Y ahora estamos usando otro mapa que hizo otro compañero que se arriesgó a acercarse un poco más a lo que es Colombia. De hecho, creo que yo pondría por acá esto, con mi imaginación. Esto es que puse arriba en la parte superior izquierda, puse 2 bolas rojas para significar a San Andrés y Providencia. Y el primer compañero que habló, cuando dijo yo voy a dibujar en un mapita que es Bogotá, hizo un círculo amorfo dentro del mapa, dentro del segundo mapa, y allí colocó un puntico y ya pues la descripción que hizo. El segundo compañero pues se identificó de una forma romántica, entonces no colocó ningún punto en el mapa por lo que escuchamos. Y yo, ¿cuál es la pregunta? ¿De dónde nació? La idea es esto de que no sea una representación lineal. Eso lo dejé para después. No es que nosotros somos eso, no somos el punto. O sea, ¿qué somos? Está en duda, por suerte. La idea era situar, contextualizar. Así como me imagino que el compañero tanto tuviste que superar varias barreras para animarte a pararte acá y hacerlo. Es decir, estamos jugando con nuestras barreras y nuestras limitaciones para intentar empezar a trascenderlas en algún mínimo aspecto, que para mañana a la mañana con la cotidianidad ya se cerró. Es un escenario que dura muy poco tiempo y si lo apreciamos. Entonces, volviendo a eso, la idea de situarse simbólicamente es poner, a ver, ¿dónde fui semilla, no? ¿Dónde germiné? ¿Qué significa eso? Bueno, es lo que sienta cada uno. Por eso, situarnos, y además porque la cuestión de mapear también trae otras posibilidades, pero situarnos y contarnos. ¿Qué estoy siendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo me colocaría en 2 puntos, porque soy producto de 2 personas. Una persona me dio todas las características fenotípicas que pueden ver la mayoría. Fanny ya me conoce, ya me ha tocado, entonces también sabe cómo soy. Para Anderson, pues mi piel es, se puede decir, oscura y mi cabello es crespo.
Entonces tengo características propias de la costa, por así decir. Entonces por eso me ubicaría allí, en cualquier lado de la costa. Y en Bogotá, porque pues soy de Bogotá, siempre he pertenecido a Bogotá. Entonces coloqué un punto en el Caribe. No, es que no reconozco muy bien el mapa de Colombia, me da vergüenza, pero no, es cerca al mar. Y el otro es en la bolita que representa a Bogotá, que la puso Artur. Por eso me colocaría allí de una forma dividida. Next. Espera, una cosa, Connie, no con vos en particular, sino a partir de vos. Porque es tan difícil la exposición que inmediatamente como que, ¿no? Quema. Entonces, si te animás, ¿qué cosas son las que amás? ¿Cuáles las que no, decisivamente? ¿Y qué te trae acá? O a la discapacidad, comillas, ¿no? Bueno, por la última empezar, ¿qué me trae acá? Que estudié soy fonoaudióloga, estudié en la Facultad de Medicina y por aceptar diferentes invitaciones llegué a trabajar a la maestría en discapacidad e inclusión social. Entonces eso me trajo la discapacidad, no conocía antes a una persona con discapacidad, bueno, las prácticas, ni tuve una relación cercana con familia. Tengo familiares con discapacidad, pero no estuvieron cerca a mí, por ejemplo. Entonces la academia me trae a mí a la discapacidad y los retos me traen a la escuela. Lo más en relación a lo que yo quiero. Lo que quieras contar, sí, breve, así, hasta... Lo más y lo menos en relación a esa misma discapacidad es que lo más es que me he sentido igual que ustedes cuando se han preguntado y han hablado sobre la discapacidad en este curso. También he tenido esas transformaciones y no todos vamos a tener esa transformación para el mismo lado, o sea, vamos a escoger también caminos diferentes al ir comprendiendo esa discapacidad que en principio no está en nuestro cuerpo. Hablo por la mayoría que está en este espacio. Y lo menos es que tenía unos imaginarios como lo que compartíamos ayer con el grupo que estábamos. Yo tenía unos imaginarios y esos imaginarios se han ido cayendo y he sentido cómo se puede ver la debilidad de una persona cuando se le cae lo que se supuestamente sabe. Entonces, eso sería lo menos, pero ya lo volví más, creo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Brian Zuluaga. Yo me ubico más o menos por acá, no sé en dónde está ubicado, es Tuluá Valle. Lo único que tengo de allá es como el natalicio, porque no, me trajeron muy pequeño para acá, para Bogotá, pero pues también eso forma parte de mi identidad, el haber nacido allá. Yo creo que si hubiese nacido acá en Bogotá, yo no me reconocería como alguien afro, o pues por ejemplo, eso como que forma parte fundamental de mi identidad. Bueno, ¿por qué estoy acá en este curso? Pues me llama la atención, yo estudio sociología y dentro de la carrera no está ese énfasis mucho ni siquiera hacia la diversidad, porque lo único que hay dentro de la carrera es como estudios de género y no hay estudios muy afro o de la discapacidad. Entonces, bueno, quise como tener otra perspectiva y pues esto me ayude, que esto me ayude a mi formación como sociólogo para tener de alguna manera, una forma de hacer más incluyente mi labor como sociólogo dentro de la sociedad. Y pues yo creo que estoy
construyendo o deconstruyendo, o no sé qué estoy haciendo, pero pues estoy como creando una idea de discapacidad, o incluso dejando a un lado la opción de usar la palabra discapacidad, que también es importante. Ya, pues yo creo que eso es. Por Dios. Aceptamos y reconocemos como Colombia. Espera, esta es San Andrés y Providencia Hora de Conil. y Bogotá. Aquí a un punto, el primer punto. Aquí el de Coni, aquí el de Conri y aquí el de nuestro compañero Brad. Entonces, ¿yo dónde me ubico? Pues, no sé, es algo complejo porque, aunque yo nací en Bogotá, creo que ubicarse solo en Bogotá, pues no sé si sería como el punto, pero tal vez me pongo a pensar en eso que he construido con las demás personas con discapacidad y eso que nos han contado que viven ellos desde sus regiones, eso que también me indigna, eso que hace de mí tal vez lo que soy y eso que realmente me lleva a levantarme todos los días de mi vida y anhelar que las cosas cambien o querer que las cosas cambien. ¿Y que cambie qué? Pues que cambie tan solo el hecho de cómo el otro me reconoce. No desde el lugar en el que yo me enuncio, sino como el otro me enuncia, que no es el lugar en el que yo quiero que me enuncie. Entonces, ¿quién soy yo? Creo que soy esa persona que se resiste a que los demás la anuncien como la quieren anunciar. ¿Quién soy yo? Creo que soy quien interpela en este momento eso que las personas quieren que yo sea, y es que tan solo el hecho de ir por la calle, que las personas se pregunten, ¿por qué sale sola? Pues ya es un tema de resistencia a decir, es que yo quiero salir sola, no me gusta salir sola. Y pues, ¿qué me llevó al tema? Bueno, ¿dónde me ubico? No sé, es algo complejo, pero acá en Bogotá, no sé. Lo que acabas de hacer en la Argentina era alta ubicación. Bien, alta ubicación. Me digarra, ¿cierto? Porque llegué, pues digamos que yo siempre parto que realmente me encontré y me aproximé a mí misma y a lo que me gusta y a quien quiero ser cuando empecé a hacer la maestría. Y cuando me di cuenta en realidad que hay una de las cosas que me gusta resto, y es que me encontré como, pues yo sí me reconozco como mujer. Porque, como lo decía ahorita, para mí era una categoría tal vez negada, absolutamente. Entonces, yo sabía que era alguien con discapacidad. Y tal vez alguien que no veía con los ojos y ya, y todo terminaba ahí. Pero cuando me empecé a encontrar, empecé a darme cuenta en realidad qué era lo que me gustaba, qué era lo que me indignaba, qué era lo que quería hacer, pues creo que fue desde la maestría. Y que no me gusta y me saca la piedra totalmente, que todo el mundo trate de justificar nuestra presencia. Entonces, no, tiene que estar acá porque es inteligente. ¿Quién dice quién es inteligente? ¿Quién es inteligente? No, tiene que estar acá porque es que hacía parte de la universidad. No, tiene que estar acá porque es que es su trabajo. No, tiene que estar acá porque... Y todo el mundo ha pasado la vida. Tal vez yo estoy de acuerdo con Escliar, y es que todo el mundo se ha ocupado porque estemos en el lugar, pero no nos han dejado ser. Y ese no nos han dejado ser implica que siempre el otro, por allá muy en el fondo, a veces guarda ese deseo de que nosotros veamos como ellos quieren que vea, caminamos, seamos, estemos y demás construcciones que se han hecho sobre nosotros. Y ya. Yo vengo, o bueno, me engendraron en Santander, soy muy orgullosamente santanderiana. Creería que está como para aquí donde está el ladito de Fanny. Arriba. Como para aquí. Oye, son del sur de Santander.
Santander. Cabe aclarar que Santander, bien hacia arribita, es bien diferente del sur de Santander, que es casi pegadito con Boyacá. Entonces yo estoy entre Boyacá y Santander. Entonces yo llego para acá. Bueno, yo llegué aquí a la universidad, pues realmente como por una experiencia en la universidad. Yo estudié cultura física en Santo Tomás. Mi primer, digamos, taller de inducción fue un partido de los profes de la universidad con los soldados caídos en combate. Tengo a mi hermano militar, entonces para mí pues tocó mucho. Vi el partido de fútbol entre ellos dos, entonces eran los soldados con las muletas dándole al balón, los profes. Me pareció algo muy, pero muy interesante, y ahí empezó todo mi camino de la universidad con el tema de la discapacidad. Yo lo veo más por el lado deportivo como súper atletas, súper humanos, porque ellos a veces no necesitan, o sea, no siempre tenemos que encasillarlos como los que le faltan o los que, o sea, los que, digamos, con la muleta pasan el balón, sino es el hecho de decir, o sea, hay otras formas de hacer las mismas cosas. Lo importante siempre es hacerlas, y siempre hacerlas de corazón y hacerlas muy bien. Entonces, viví muchas vueltas, salí del país a buscar estudiar la maestría en discapacidad. Llegué a Brasil, de ahí tuve la oportunidad gigante de estar en los Juegos Paralímpicos, entonces eso para mí fue la máxima expresión en el deporte. Y vaya sorpresa que por motivos de la vida me tocó devolverme y me presenté a la universidad pensando que nunca iba a pasar, pero pues aquí estoy. Entonces, la verdad, quiero que el deporte sea muy reconocido, pero no como el pobrecito de que se supera, sino como la persona que es lo que llega a ser el deporte en la vida de alguien, la disciplina que es, porque no es fácil levantarse todos los días, 4 o 5 de la mañana, entrenar 8 horas diarias, llegar a competir y que en tu país, en tu estado no te reconozcan como eso. Entonces, que te reconozcan a Mariana Pajón, que reconozcan a, no sé, a todos sus atletas que también tienen su mérito de reconocimiento, pero que si yo les pregunto ahorita, ¿alguno de ustedes conoce un atleta paralímpico? No, ¿verdad? Y en Río ahorita fue una histórica de medallas y la verdad nunca vemos eso. Entonces, mi voto hoy es para que el deporte tenga ese reconocimiento, pero de otra forma, no siempre como el de ladito, sino que también sea algo que también que nos haga ver orgullosos, y o sea, que sintamos también ese orgullo de las personas que están allá compitiendo, porque es muy difícil, realmente cuando uno está dentro de ahí, dentro del deporte mismo, sabe uno todo lo que tiene que hacer, todo el sacrificio familiar, resistencia, bueno, muchísimas cosas para poder llegar ahí. Entonces la invitación es que ustedes de vez en cuando por ahí vean los deportes paralímpicos y los atletas. Luis, yo expandí un poco el mapa porque yo vengo de Estados Unidos, de New York. Yo nací allá, estudié allá. I speak better English than Spanish, so sometimes it's hard to understand what everyone says. Pero mis padres son de Manizales y yo crecí con la cultura hispana en la casa. Tengo muchos nervios en este momento. Entonces yo voy a poner el punto como por acá, donde queda Manizales, y me considero de las dos partes como la otra muchacha que habló, porque
hablo el español y hablo el inglés. Las dos culturas son muy importantes para mí. Yo no dejo de ser americana, pero en la casa también soy colombiana. Ya. Ya pues, mi nombre es Manuela. Yo me ubicaría como un poco acá y también en Bogotá, porque pues nací aquí en Bogotá, pero viví gran parte de mi vida pues como en la infancia en Santa Marta y en Montería. Entonces, bueno, por eso llego a este tema porque ya había hablado de esto en algún momento, porque trabajé en el tema de discapacidad en país, y como que eso fue un momento para mí un momento de quiebre, como entender estos temas. ¿Y qué otra cosa que? ¿Qué amas que no? Que amo, amo bailar, y que no amo el machismo y el uribismo. Está en el Código Penal. Claro, en realidad lo aprueba la Cámara de Diputados, pasa a senadores y eso es otro cantar. Lo que no puede nadie quitar es la tremenda movilización. Tremenda. Y cómo ahí, ¿no? Bueno, eso. Pero bueno, me ubiqué en el sur de Bogotá. Yo vengo de San Cristóbal y he vivido toda mi vida. Actualmente trabajo también en la Red Popular de Derechos Humanos del Sur, que pues trabaja en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, y yo creo que eso más que todo fue lo que determinó, digamos, que yo llegara acá. Bueno, además estudio trabajo social acá en la universidad, y yo creo que todos estos elementos me trajeron hasta acá, sí, viendo como las barreras que hay, digamos, lo que nos mencionaban acá la semana pasada, por ejemplo, que hay muchas barreras para las personas con discapacidad, y quería entender más, digamos, de estas otras formas de vivir el mundo. Entonces, por eso estoy acá. Y ya. Gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Salamanca. Me ubico más o menos entre como, pues sí, el sur de Bogotá y lo que sería como Boyacá. Porque, pues sí, yo nací en Bogotá, pero mi familia, por parte de mamá y papá, tiene una cultura supremamente como arraigada de lo que es, pues, la cultura boyacense. Algo de más, como de este espacio, etcétera, es como la posibilidad de también encontrar una identidad propia a partir de la construcción, ¿no? Yo siento que muchas veces cuando uno remueve como esas cosas que estaban fijas, o que uno creía que eran como, sí, como, de hecho, la cultura como tal colonial, y cuando uno empieza a removerla, pues también empieza a remover su identidad. Y me parece supremamente positivo. Negativo, pero creo que también tendría que ser positivo, es como el tema del lenguaje políticamente correcto. O sea, una vez tuve una experiencia horrible al respecto, hace mucho tiempo, y como que acá también he sentido como esa presión de decir como tengo que decir esto, como tengo que hacerlo. Siento que es necesario, pero siento que me incomoda un poco, como que siento que puedo fallar muy fácil en eso. Gracias. Es verdad. Hola, mi nombre es Laura. Pues me ubico en Bogotá, pero también, como mi compañero, tengo muchas raíces de Boyacá y de la parte rural de Cundinamarca. Pues pondré a Bogotá todo. Yo estoy acá porque desde toda mi vida he estado rodeada de cosas que no encajan en la normalidad, pero en un momento no me identifiqué como que yo soy la persona que no encaja en la normalidad, sino muchas personas cercanas a mí, personas que amo, que nunca han encajado en la normalidad, ¿no? Entonces tengo a mi hermano que es como la oveja negra que pintan en la familia y que nunca encaja, pero pues es lo que me hace también ser lo que soy. Y mi primo, que a través de su homosexualidad me ha enseñado muchas cosas, ¿sí? Y ya, a pesar de vivir en ese, y con otras personas también, que en ese mundo como que no encaja en la normalidad, a mí sí me permeó un poco ese intento de muchas personas de meterme en esa realidad, en esa normalidad, ¿sí? Y cuando me vine a dar cuenta, después de ya 20, 19 años, era esa normalidad la que me había deshumanizado. Entonces era como si me dijeran, no, usted no puede tener
no sé, como que no puede llamar demasiado la atención, tiene que estar en un lugar o no puede tener nada que ver con la sexualidad, toda esta parte. Entonces, yo estoy acá intentando identificarme quién soy realmente. Gracias. Soy estudiante de psicología y lo que me trae acá este tema viene siendo no digamos lo que se conoce como discapacidad en los términos que más hemos hablado, sino más bien algo que tenemos casi ignorado, que es la discapacidad en términos de cognición. ¿Sí? Ese tipo de necesidades especiales, más que todo de lenguaje. Eso es lo que me trae más acá. De niño, pues mi historia es bastante curiosa, especialmente con la escritura, porque yo tuve un desarrollo de lenguaje bastante rápido, a la par que me fue alejando de mis pares, por lo que mi desarrollo social pues se quedó atrás. Ya no tanto, creo que se nota. Ya, eso es lo que me trae acá, y lo que soy no creo que se quede ahí, que digamos me sitúo ahí, porque es donde crecí, mi familia es básicamente de Boyacá y de Santander, pero pues queda un poco difícil ubicar todos los puntos con los que tenía en contacto. Gracias. Muchas gracias. Hay aspectos, ahora vemos quién sigue, como de la intimidad, que es complejo y es súper interesante a la vez, porque al pasar por el prisma de la notredad o intentar, se modifica, ¿no? Quizás uno se atreve a contar cosas que de verdad son muy íntimas y que las estamos cuidando. Y por ende pasar de la plena destrucción y el aniquilamiento al que nos someten y que heredamos como parte de las relaciones sociales y la cultura en la que vivimos, al cuidado del nosotros y nosotras, es un ejercicio que parece tonto, pero de cuando le decían a una compañera más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Son gestos que están siempre ahí. Es parte de lo humano, ¿no? Filtrados, muy filtrados, por las cosas que nos han enseñado, ¿no? Pero en esos gestos mínimos aparece todo eso macro que uno le gustaría anunciar. Y es que la limitación mía, que está intentando compartir como puede, un montón de cosas que deben seguramente confundir más que aclarar, etcétera, cuántas cosas, ¿no? Me relaja poder cuidarnos, que sepan que soy tan contradictorio como cualquiera de ustedes y que yo también necesito ese más acá, más acá, más acá, más acá. Porque ya mi limitación no es mía. ¿Se entiende? Pasa a otro plano. Ya es algo que no se mete ni siquiera en el centro entre nosotros. No es algo que ustedes pasen a utilizar para desprestigiar, para discriminar, para juzgar, sino pasa a ser parte de las cosas que necesariamente tenemos que trascender poniéndolas por fuera de nosotros, comillas, del fuera. Es decir, las vemos, las reconocemos, las visualizamos instintivamente, pareciera, pero no es instinto, no es natural, únicamente, no es, inmediatamente es el más arriba, más arriba, más arriba, ya es resolver una situación colectivamente, ¿no? Puede ser tan ingenuo como políticamente potente, si lo organizamos. Nací en Bogotá y me ubico como en el sur, y creo que eso me identifica. Yo soy hija de obrero, ama de casa, de Tumbuelito, y desde muy temprano me siento cómoda en el sur, aunque ahora vivo aquí pasando la 26, pero por otra razón, porque pues uno tiene que vivir cerca donde trabaja, ¿no? Entonces por eso vivo acá muy cerca. ¿Por qué estoy acá? Porque cuando pensábamos de verdad de manera muy racional la elaboración de esta escuela, la montamos para, digamos, entender mejor nuestras apuestas. Con la profe Dora, pues ella tiene las de ella, yo tengo las mías. Pero una apuesta por entender, comprender mejor esta realidad, una realidad que yo leo hace muchos años en clave de opresión y dominación, por un lado, pero también en clave de resistencia y de construcción en la docencia, pero más allá de la docencia en trabajos externos. Yo trabajo con otros colectivos y digamos que esa es mi llegada acá. En discapacidad tengo unas aproximaciones, ¿de acuerdo? Pero no es como la clásica mirada del tema de discapacidad. A mí tiene que ver con otro de muchos otros grupos que requieren justicia. Esencialmente es eso.
circuitos que están siempre, como el más arriba, más arriba, más arriba. Si se le da cabida, si se habilita, eso está siempre. Y bueno, ¿cómo se le llama eso? Bueno, veremos. Pero, ¿y qué ayudas tenemos conceptuales o teóricas para potenciar ese tipo de prácticas organizadamente? Vayas a saber. Hay un concepto re interesante. Entonces, esto. Dejamos latente porque me gustaría que pasemos a una primera atención y algunos materiales que en el transcurso de la hora y el mañana ustedes eligen qué toquetear. Yo voy a tirar varias puntas más de las que ya tiramos, algunas lecturas audiovisuales que pueden ser disparadoras. Cada una de ese conjunto elige qué le llama, por dónde quiere comenzar, qué tiene ganas. Y con algo de eso, mañana continuamos, pero tenemos ya cosas para trabajar. En relación a la discapacidad, muchos de ustedes han planteado una y otra vez persona con discapacidad. Persona con discapacidad, con discapacidad, con discapacidad y con discapacidad y hasta en la sopa con discapacidad. Por favor, empecemos como a dudar de eso también. Pero lo trabajaremos más profundo mañana. Juguemos. No esperen que yo proponga el juego, otra cosa. Acá hay mucha experiencia, hay mucho trabajo, mucha historia. No hace falta ser nadie ni nada para decir, esta interpelación se me viene y me parece que estaría bueno ponerla en juego, lo que fuera, o un material. ¿Está bien? Ahora cuando pensemos materiales como recurso, propongan. Yo he visto cosas que no he visto del trabajo de Connie ayer, o de Aleida, y no nos conocemos. O sea, somos mundos para compartir cosas, para que el más acá sea potente de verdad. Nada sobre nosotros y nosotros, lo puse con X, pero por una suerte de intento de reivindicación. Tomémoslo como un principio, un postulado, un ejercicio, ¿no? Un motor. Ha generado muchas transformaciones eso. Pero hay otro. Entonces me gustaría que nos tomemos muy pocos minutos para pensar inicialmente a ver qué nos pasa con eso y mañana lo recuperamos también para trabajar. Igual antes de que nos vayamos quiero yo hacer un redondeo, si me lo permiten. La otra frase, lo puse barra, pero no como antípoda ni como antítesis. Aunque sí hay ahí un juego dialéctico, total. Para todos todo, para nosotros nada. Juntas y más despacio. Nada sobre nosotros sin nosotros. Para todos todo, para nosotros nada. ¿Saben de dónde vienen esas frases? O esos lemas, ¿sí? ¿No? La primera muy asociada a los movimientos de la discapacidad. El otro, para todos todo, para nosotros nada, viene del movimiento zapatista. Es algo al que ustedes dirán, pero ¿por qué todo el tiempo? No, es un recurso, es un cliché muy fácil en la actualidad. No va compartido desde ese lugar. Me pasa lo siguiente, y esto es parte del redondeo, y la pregunta mientras la van pensando. A ver, ¿qué les pasa con eso? Es inicial, acercamiento nada más. No hay un políticamente correcto. No se espera nada, ni bueno, ni malo, ni nada de eso, ¿sí? Lo que me pasa personalmente, esto es muy íntimo, pero ya que somos un intento de nosotros y nosotras un rato, me expongo. Gran parte de las cosas que comparto no las aprendí en la academia, no las busqué. Aparecieron con otras experiencias, con otras búsquedas. Entonces, a ver, hay una señora que estuvo rescatando mujeres esclavizadas, sobre todo mujeres, pero en realidad rescataba esclavos en el sur algodonero de Estados Unidos. Un material que estuvo circulando un tiempo por internet hace poco, no mucho, que decía que había podido rescatar, bueno, ustedes saben el origen del gospel, ¿no? Todos los intentos de codificación y de comunicación y de estrategias para liberar, ¿no? Sostenidas. Bueno, segundo, ¿no? Es que tiene que ver con lo que intento contarles. Hasta que uno no se reconoce un híbrido o una híbrida, un producto cultural, una heredera, un heredero,
podría tranquilamente significar Bourdieu también. ¿Han leído Los Herederos? Si no, háganlo. Hasta que uno no se reconoce ese granito de maíz transgénico, intentando explicar gran parte de lo inexplicable, aferrándose a lo poco que le permite mirarse y mirar, que serían las teorías críticas, y desconociendo gran parte de las existencias del maíz orgánico en todas sus variedades, alturas, colores, dimensiones y sabores, hasta que eso no ocurre, hasta que el personaje de la película no se entiende muerto, no puede salirse de su mismidad para percibir y sentir el mundo más que como producto. Está pensando, sintiendo, diciendo, haciendo desde lo que se esperó de él, desde el casillero prefijado, ¿no? A través de esos criterios que se aplican. La idiosincrasia, porque naciste en un lugar, porque te tocó tal clase social, tal historia, tal momento histórico, ¿no? Es decir, esos criterios, esos aspectos que nos conforman, son condicionantes. Nos condicionan, pero no nos determinan. Pero hasta que uno no toma ese autorreconocimiento en términos de, era un granito de maíz transgénico, soy una producción social, cultural, tanto como lo que denuncio y critico, y no alcanza con solamente entenderlo distinto, pensarlo distinto, sino que hay que salir a ser distinto y con herramientas que no existen, porque el sistema no te da ni el tiempo, ni el espacio, ni el recurso para transformarlo. Sino la Convención Internacional, y esto es muy personal, no seguiría poniendo en el cuerpo de las personas todo lo que denuncia. ¿Está bien? Persona con discapacidad. El modelo médico, bueno, archicriticado, mañana lo elaboramos un poco. El modelo social viene a romper. Sí, ¿qué te hace la Convención Internacional? Que no deja de ser una tremenda herramienta para el ejercicio y para la práctica del derecho, y que por ende, obvio que la tomamos, pero también la criticamos, porque no es un techo. El Código del Derecho, lo legal, lo que hoy pasó en la Argentina, en general, para las dinámicas tradicionales del poder, son formas de obturar, son formas de absorber, son formas de acumulación. Cada vez que a través nuestro llega a través de la observación a una cosa que no entendía, cuando la comprende para someterla. Y no lo hace el gobierno, no lo hace el rector de mi universidad, no lo hace la gestión de turno. Lo hago yo con el modelo científico, con el método científico. Hasta incluso en la etnografía. Entonces, es complejísimo. Pero pareciera que nos lleva como al fatalismo, y eso es mentira. Nos condiciona, pero no nos determina. Claves, algunas, para sumarle. Rugosidades, el término de rugosidades en Milton Santos. Tremendo geógrafo, ni geógrafo, alto ser humano, le complementa lo que nunca se fragmentó. Le mete a la geografía, al estudio del tiempo, al estudio del espacio, el tiempo, y busca rugosidades, busca marcas que se sedimentan en los territorios y que van generación tras generación sumando condicionantes, definiendo, clasificando, identificando y haciendo vivir cosas a las personas en esos territorios que vienen de épocas que ya hasta se desconocen por parte de las personas que lo están viviendo, ¿no? Y no es solamente, ¿por qué ese monumento está ahí? ¿Por qué la ciudad tiene esta forma? ¿Por qué en la Argentina una provincia toma el nombre de provincia para definir un territorio? Provincia viene de provincia y del Imperio Romano. Eran, después de someter, conquistar territorios, a ese mismo pueblo, sumarlo como factor en donde todo lo que tenga que ver con su economía, con su existencia, con su vida, iba a ir hacia la metrópoli. Algo que hoy también la profe contaba, ¿no? El orden mundial, las relaciones de intercambio en lo macro. Eso, ¿leyeron Las Venas Abiertas de América Latina? Si no, deben hacerlo. Debemos hacerlo. Por favor. Las relaciones de intercambio desigual, ¿no? La distribución internacional del trabajo. Este nuevo orden mundial que desconocemos y que además no necesita ya de ninguna de nuestras instituciones, ni de nuestros cuerpos, ni del trabajo, ni de nada. Es decir,
Es complejo, estamos usando herramientas desesperadamente para entender lo que ya nos hicieron, pero no lo que estamos viviendo ni lo que vamos a vivir. Y ese ejercicio no tiene recetas, no tiene camino. Es esto, es donde estamos, más o menos quienes entendemos que somos, seamos maicito transgénico o lo que fuere, pero donde estamos, que tenemos, que somos, que hicieron de nosotros, que queremos nosotros, cuánto podemos de eso, qué tiempos y espacios en autonomía nos vamos a dar para que eso ocurra. No hay subsidio, no hay política compensatoria o no compensatoria, no hay Estado que te dé ni el tiempo ni el espacio, no hay academia que te dé el conocimiento para que vos produzcas ese movimiento, para que nosotros lo hagamos. No hay. No existe interculturalidad, no existe pluriculturalidad sin autonomía. Nos dice Peti Pichinian del pueblo mapuche en nuestro territorio, que no es nuestro territorio, pero sí es nuestro territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, eso les iba a contar. Son disparadores esto, mañana lo laburamos más tranqui, así que no se desesperen. Además, ya no son ustedes. Somos nosotros. Y todo lo que tenemos al alcance. Ese un poquito más, un poquito más, un poquito más es, che, yo leí esto para eso. ¿Eh? Bueno, o yo viví tal cosa. Mi mamá, mi abuela lo resolvió así. Yo de una nena, Pablo, estaba siempre con que o una o la otra cosa, o una o la otra cosa. Me dijo, Pablo, pero es una y la otra. Y después voy y lo leo en el zapatismo, porque lo viví. Yo estoy todo el tiempo como viviendo cosas con gente y con las comunidades, por suerte. Y no tiene nada que ver con lo académico. Ahora, después me impacta en todo. Después no puedo dejar de ver, de sentir así. Entonces, ya la discapacidad o lo que sea, que ya me tiene en juego completamente. Nos tendría que tener en juego completamente. Por eso es necesario como encontrarse. El encuentro. No hay forma de producir accesibilidad. Perdón, ya empiezo a escupir. No hay forma de producir accesibilidad sin arrancarle un tajo, sin provocarle una grieta al muro del capital en nuestra coyuntura actual. No hay forma de que no sea a contramano. Sin sus lógicas, sin sus recursos, sin sus tiempos y sin sus espacios. La contradicción, bienvenida. Lo habitamos, estamos aquí. Esto es parte de esa lógica. Pero fíjense que, ¿cuántos murieron para que podamos nosotros estar acá con nuestros tiempos y nuestro espacio, tratando de sentir y de pensar algo distinto? Y gracias por eso. Y no agradecí nada, ni a Leida ni a la gente que me invitó, que es por amor más que nada, Entonces hay que corresponderlo, nutrirlo. El corazón colectivo es amor, pero no el ingenuo, el político. Estoy pensando tantas cosas que no llego a hablarlas bien. ¿No? Entonces, de por sí, la política que estamos tratando de identificar es la existencial, no es la política partidaria. Esto es como capas de la cebolla. Después se expresa distinto en cada uno de los engranajes que vamos intentando identificar o reconocer que nos atraviesan o que, de los cuales somos parte. Pero estamos intentando meternos en una profundidad profunda, como esta. Mundo occidental, modernidad, ordenando a través, sobre todo de la medicina, en nombre de la biología, el mundo social, que cambiaba rotundamente porque necesitaban espacios urbanos, ciudades para sus potenciales industrias, ¿no? Fíjense en qué loco, algo que sucedió tanto tiempo atrás, cómo influye, no solamente la descripción de Foucault y el porqué de las instituciones, y el por qué todavía arrastramos esas cadenas, ¿no? Como forma. No solamente esa descripción, y está buena, suma, sirve, muestra, todo suma, muestra y sirve, ¿no? Ahora, en el territorio del que yo vengo, la larga noche de los 500 años de 1492 está y opera, sí, incide. Pero no es lo que explicaría, en términos de rugosidad de Milton Santos, mañana trabajamos más tranqui, mi territorio. La sangre, la herida, no está siendo reconocida por el Estado con su nacimiento. Cuando se ordenan los estados nacionales, cuando se originan, además de que en mi país a los primeros que mandaron a la guerra de la independencia fueron a las comunidades, a los pueblos afros que antes estaban sometidos, también con los pueblos originarios, no solamente en Potosí, sino en todo el territorio. Esa nueva herida ocurre hace
Menos de 200 años, 200 sí, que es lo que cumplió la independencia argentina. Menos, 100 y pico. 1879 conquista el desierto, el general Roca. Pero en realidad la generación del 80 en la Argentina, ultraconservadora. Para poder corresponder con la industria textil inglesa en plena efervescencia de la revolución industrial, que también crea el concepto de discapacidad como otras cosas, necesita el territorio. No solamente produce el genocidio, no reconocido ni siquiera en gran medida por la comunidad todavía argentina. Sí nos es cómodo, pero no estoy hablando ingenuamente. Nos queda cercano y es muy doloroso pensar los genocidios actuales en términos de dictaduras militares. Sí, la del 76, sí, todas, una tras otra. Pero no nos queda nada cómodo reconocer que estamos parados sobre ese otro genocidio previo, latente. Mi universidad toma, por ejemplo, el logo del Cultrum, que es un instrumento ceremonial mapuche, los desvirtúa en su principio, lo usa, ¿no? Hace una apropiación cultural tremenda y lo vacía. Así como hizo la compañera hablando en inglés, no hay nadie que, gracias al espacio universitario, pueda hablar el Mapuzungún. Y así con orgullo. Y aquí, ¿cuántos pueblos originarios pueden hablar? ¿Cuántos pueden? Porque dijimos que el habla es una filosofía que intenta explicar la existencia, intenta ordenar el mundo de alguna manera, ¿no? No todas lo hacen sometiendo. Pero, bueno, complejidades. Entonces estoy queriendo decirles que para explicar de dónde vengo o por qué estas cosas están operando, no alcanza con entender qué fue lo que me pasó a mí adentro de una universidad. Se levanta y no alcanza con mi historia. Tampoco, ¿no? Y son todas heridas territoriales, existenciales de los pueblos o de las comunidades, porque incluso hasta el concepto de pueblo también es funcional a la lógica del Estado y de la correspondencia conceptual con la idea de Estado dentro de esa modernidad. Igual quiero una cosa cerrar y ya. Voy a esto, por ejemplo, ¿no? Esta conquista del desierto es de hace 100 y pico de años. Está viva, sigue negada hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué nos queda? Obviamente habitamos la universidad, vamos a buscar esas teorías críticas que nos dan alguna herramienta para ver qué hacemos con nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo, habilitamos, o me pasa a mí, todo el tiempo quiero escuchar, y no es falsa modestia. Necesito escuchar lo que tiene para contarme mi abuela, la abuela que conozco, si la pancutra es, por qué es así, no es de otra manera, y por qué ese alimento y no otro, o qué es la jarilla, eso que no hace falta que la academia te diga, dale lugar a los saberes. Hay que hacerlo. En el bondi es el colectivo, en el bus, ¿no? Dejar de hacerse el dormido para no ceder el asiento, esas cosas que allá pasan. Es decir, como son esos pequeños gestos como el más arriba, más arriba, más arriba, listo, es distinto, cambió todo. Y no es que cumplieron mejor con la tarea. Este es nuestro tiempo, nuestra existencia, es la vida, no vuelve más. ¿En qué la ponemos? Iba a decir en qué la invertimos, perdón. ¿No? ¿Dónde estamos poniendo nuestra existencia? Es decir, ¿dónde queremos anclar? ¿Qué queremos hacer de nosotros y de nosotras? ¿Dónde incidimos? ¿No? ¿Cuánto alimentamos? ¿Y qué? Entonces las preguntas. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿A favor de qué? ¿En contra de qué? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Esas preguntas que vienen también de la propuesta de la educación popular, pero son muy prácticas. Lo último. Hasta acá está bien, se pudrieron, se repudrieron, se cansaron. No, también. Sí, estoy re bien. Perdón. Mundo occidental, lineal, ¿no? Intenta explicar el tiempo y el espacio linealmente, secuencialmente, con la meritocracia, evolutivo. En la academia, paradigma tras paradigma, pareciera que efecto dominó. Grafocéntrica, eurocéntrica, antropocéntrica. Esos principios están en casi todas nuestras ejercicios, y ejercicias iba a decir cualquiera. Ahora, y esto sí es lo último, qué loco que incluso
las formas de reexistencia que podamos encarar no deberían tener esos principios. No son una ecuación, no son un causa y efecto, no son lineales. En general son dislocadas. Las cosas que vamos a vivir acá no es que únicamente pueden calzar en el grupo este de trabajo que es una propuesta. Puede no salir, ¿no? Y está bien. Pero germina y va floreciendo en las existencias de cada uno, en lugares, territorios y tiempos distintos. Y eso hay que intentar poner conciencia, porque si hay un trabajo que es el intelectual, es el de la conciencia. No el de la conciencia ingenua, sino el de la conciencia esta que estamos buscando. Y entonces, ¿no? No son solamente conocimientos circulares y horizontales. Ejemplo, ayer en el taller, ayer o antes de ayer en el taller que las compañeras proponían, cuando tuvimos que inventar el personaje, ¿se acuerdan el rostro? Fíjense qué loco, el pensar y el sentir, era una relación vertical, como lo es en el mundo occidental. ¿Dónde están nuestros cuerpos y los sentimientos y todos los niveles de sensación y de percepción para interpretar el mundo que no sea solamente hablar entre cerebros para el mundo occidental? Y la racionalidad. Y apareció igual. Teníamos que representar un personaje y apareció esa verticalidad ahí. Porque así es. Para el eje que nos creó, así es. Y qué loco que el decir y el hacer, la praxis, lo que podemos o no podemos al margen de esa estructura, aparecen siempre en horizontal. Y son consecuencia una de otra. Son siempre complementos. Inevitables. La teoría sola, nos vemos, gracias. Así estamos. La práctica sin teoría, lo mismo. Por eso esta concepción, y vamos a joder mucho con eso, con que lo que puedan, lo que podamos, se convierta en praxis. Acción y reflexión sobre el mundo para transformarlo, pero a partir de nuestras realidades. Sobre nosotros mismos. Nos miramos y miramos, nos miramos y miramos. Por eso vamos a leer algunas cosas ahora. Terminando. No es solamente horizontal y circular. Casi todos los pueblos originarios entendían la expansión sostenida y permanente de la vida, no solamente del universo. Por eso aparece la espiral. Y por eso el peso del caracol. Lo trascendente del caracol dentro de las cosmovisiones de los pueblos. Aparece distinto, pero la espiralidez del pensamiento y del sentir y de la existencia está sostenida. Bueno, juguemos con eso.